Crónica Zoom en el marco de este diplomado que inicia, módulo 1, Introducción a la Gestión Cultural. Les estoy pidiendo, antes de comenzar propiamente tal con las actividades que contempla esta sincrónica, que en, a un costado donde dice participantes nos podemos renombrar. Entonces, por ejemplo, yo me puse Fabián Retamal y señalé entre paréntesis que soy el docente, como para que me vayan ubicando, ¿no? Sepan cuando esté hablando. Y al mismo tiempo me gustaría que pusieran su nombre, por ejemplo, para no equivocarme cuando esté escuchando o cuando vea las participaciones, los pueda identificar claramente. Entonces, por ejemplo, Claudio, dame tu apellido, Cristi también, se pueden renombrar. Entonces, donde dice participantes, ahí están los 21 que estamos en esta sesión, hay una flechita donde dice más, ustedes pueden renombrarse y se ponen su nombre. Y al mismo tiempo en el chat también lo vamos a ir utilizando. Cristian ya puso su correo como para todo el soporte técnico del diplomado. Y Claudio, por ejemplo, ahí me está diciendo que es Claudio Meriño Angulo, nacido en Santiago de Chile hace 3 décadas, de la ciudad de Osorno, un enamorado del medio ambiente, la educación y la cultura, fantástica bio. Así que les pido a todos que puedan como señalar sus nombres, de dónde son, y al mismo tiempo nos vamos ubicando cada uno de los que estamos acá presentes. Mi nombre es Fabián Retamal, yo soy profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, soy especialista en gestión cultural. Eh, Hace ya bastantes años trabajo en el tema de la gestión cultural desde el punto de vista de la praxis, es decir, he trabajado en gestión cultural de tipo comunitaria. Por ahí alguien leí en el foro que se identificaba con ese perfil según lo que señaló Bonet, para referirme al artículo de la unidad 4. Yo también trabajé en ese ámbito, trabajé en un pueblito pequeñito que se llama Gualañé, donde fui parte de un colectivo que implementó una sala de teatro en ese espacio con distintas líneas de acción. He trabajado en la gestión cultural profesional, en la Corporación Cultural Espacio Crea Mundo, con proyectos de fomento al lector en espacio no convencional que se implementaron en todo el país, y actualmente soy coordinador de un programa de la universidad que se llama Programa de Acceso Efectivo a la Educación, que trabaja con territorios y con comunidades para el desarrollo de capacidades en esas comunidades que repercutan en que los estudiantes puedan ingresar de mejor manera a la educación superior e insertarse en este siglo XXI caótico, conflictivo, pero también lleno de oportunidades, ¿no? Así que desde ese lugar voy a hablar. El martes asumo como coordinador del Magíster de Gestión Cultural, así que también ahí va a haber otro espacio en el cual nos podemos vincular. Y en fin, colaborador de este diplomado, amigo también de las personas que son parte del equipo técnico. El año pasado estuve en la primera versión en Osorno. Anoche me puse a pensar y me di cuenta que si no hubiese COVID, habría estado allá, en Puerto Montt, y probablemente hoy día no hubiésemos conocido de manera presencial. Sin embargo, vamos a tratar de conocernos también mediante esta vía que es la virtualidad, que ha emergido con fuerza durante la pandemia, y vamos a ver cuánto queda después de ella, no solamente para las clases, ¿no? Sino que también para nuestra acción profesional, que imagino que ustedes ya lo han reflexionado en términos de cómo se va a utilizar la tecnología, o cómo la tecnología va a ser un elemento importante, significativo del accionar de un gestor o de una gestora cultural, y una competencia profesional de la cual hay que ir nutriéndose, adquiriendo y manejando para también poder incorporarlos también en nuestros proyectos. Mi especialidad, gestión cultural y proyectos. Yo voy a hacer este curso, pero también voy a hacer el curso de proyectos. Así que en el curso de proyectos vamos a trabajar un proyecto de intervención cultural, de acción cultural, de gestión cultural, y hoy día vamos a iniciar un poco ese espacio de reflexión. Entonces vamos a hacer, gracias por las presentaciones, pero quiero escuchar la voz también. Me parece muy importante esa parte, y si bien en el texto están elementos bien importantes de su bio, ahora me gustaría saber quiénes son, su voz, para ver cómo suenan,
y cómo suenan también los territorios de los cuales son parte, ¿no? Nuestras voces son parte de los territorios, tienen que ver con la identidad y con las identidades que se van construyendo y desconstruyendo en los territorios en los cuales vamos habitando. Así que la voz es un elemento cultural sin duda. Así que, ¿les parece que partamos? Yo los voy nombrando y ustedes se van presentando y así nos vamos escuchando. Esa va a ser la primera actividad de la sesión. Es evaluada, pero evaluada como desde la percepción solamente, no con nota, no se preocupen. Pero los invito entonces a partir. Ya se presentó Cristian, Diego, y me acabo de presentar yo. Podríamos partir con Andrés Schaeffer. ¿Estás, Andrés, por ahí? Hola, buenos días a todos y todas. Soy Andrés Schaeffer, soy de Chacao, acá en la comuna de Ancud. Soy de profesión geógrafo y trabajo en lo que es consultoría en gestión cultural y planificación territorial. Y además apoyo a organizaciones acá del territorio y juntas de vecinos del territorio acá del área de Chacao, la comuna de Ancud, que es la parte norte de la comuna de Ancud, principalmente. Genial. Muchas gracias, Andrés, desde Ancud. Eh, Aumen, ¿te puedes renombrar para saber quién eres? Y ahora lo vamos a saber. ¿Quién es? Aumen, Hola, ¿quién es? buenas. Hola. Hola. Mi nombre es Cristóbal Quintanilla Humer. Soy de profesión diseñador gráfico. Tengo 32 años, vivo en Frutillar. Actualmente trabajo como encargado de cultura de Frutillar en la municipalidad. Eh, Dentro de ese tiempo he podido desarrollar varios proyectos a través de la comunidad, bien, en general todos muy participativos. Y entré al diplomado porque siento que, a pesar de ya haber hecho uno en la católica de la misma temática, esta entrega de herramientas que el otro no tenía, como la apreciación escénica y otras cosas. Gracias, Cristóbal. Te pido si te puedes cambiar el nombre, renombrarte y al mismo tiempo preguntarte, ¿estás desde un teléfono celular o desde un computador? Soy de un teléfono. ¿Y tienes computador? Sí, sí tengo, sí tengo. Te puedes conectar desde tu computador porque vamos a trabajar. O sea, esta Ah, no va a ser una clase expositiva, van a tener que trabajar, porque ya el ya, contenido está, digamos, vamos a trabajar el contenido. uh-huh. Así que vamos a necesitar computador y este aviso va como para Cristóbal, pero también a los que están desde un celular, si pueden ubicar un computador, si lo tienen a mano, les pido porque vamos a utilizar una herramienta, voy a seguir inmediatamente con la presentación, pero mientras tanto voy a copiar aquí en el chat eh, una dirección y quiero saber si logran entrar. Es un Jamboard. Es una pizarra digital. Entonces, cuéntenme con el dedito si logran entrar y mientras tanto seguimos con las presentaciones. Podríamos seguir con Brian Martínez, en breve. Brian, ¿estás? Sí, profesor. ¿Se escucha bien? ¿Sí se escucha? Ok. Bueno, mi nombre es Brian Martínez. Eh, Actualmente trabajo como administrativo del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Cochamó. La labor más que nada de administración, de acuerdo a mi profesión, y también realizando labores de gestión cultural en apoyo al coordinador comunal actual. Eh, Más que nada, mi vida ha sido ligada al tema folclórico, cultural, ya que mis padres están tan relacionados al tema. Así que luego de estudiar administración se han ido generando nuevas ideas y nuevos proyectos de acuerdo al tema. Como decía más o menos los textos que son complementarios a un poco de vocación, un poco de profesión, administración, cultura y ahora perfeccionarme con el tema del diplomado. Así que muy contento de poder estar participando de esta actividad. Estoy muteado.
Gracias, Brian, y por haber leído también los textos, ahí tú lo señalaste, los textos complementarios. Muy bien, estudiante. Mientras tanto, como son tan buenos estudiantes, les quiero pedir que los que logren ingresar al Jamboard, hay una pregunta que dice qué aprendimos en el módulo, y hay un post-it virtual. ¿Lo conocían Jamboard? Levanten dedito. Ya. Los voy a autorizar para que en esa pizarra puedan rayar, puedan hacer lo que quieran. Después hacemos otra. ¿Ya? Rayen, pongan un dibujo, pongan un no más AFP, como quieran, ¿no? Lo que ustedes quieran, prueben, ensayen, porque vamos a usar un Jamboard como pizarra de trabajo, ¿ya? Olvídense de la pregunta. Ensayen mientras tanto. Y sigo con las presentaciones bien breves para que aprovechemos todo el tiempo posible, porque es bien acotado. Vamos, ¿quién sigue? Cintia. Cintia Flores. ¿Estás? Sí, estaba tratando de jugar ahí en la pizarrita. Ya. Vamos. Sí, soy Cintia Flores, estudié en la ULA, Pedagogía en Artes, Convención Teatro, trabajo en colegios haciendo talleres de teatro, y aparte tengo una compañía, también levantamos un espacio cultural que se llama La Cajonera, que tuvimos que cerrar hace poco por todo lo que ha pasado, y bueno, ahí me empezó como a gustar el tema de la gestión y pude como encarnar un poco lo que es el trabajo territorial y todo eso. Súper. Me pasó lo mismo que a ti. También partí haciendo teatro escolar, teatro con compañía, espacio, y de repente me di cuenta que estaba administrando un espacio y que era gestión cultural lo que hacía. Debí contar esa historia. Gracias. Vamos. ¿Quién quiere seguir? Cristi. Todo esto se trata de una dinámica muy rápida, donde estamos muy sincronizados y atentos, ¿ya? Vamos. Ay, estaba tratando de entrar a la página. Ahí sí. Hola, mi nombre es Cristina Méndez. Vivo en Quellón hace 10 años. Soy encargada de cultura y también vengo ligada al área del teatro desde Santiago y estoy... ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Te escuchamos, Cristina. Cristi, si te estamos escuchando por si acaso, así que ya, puedes seguir. Estamos escuchando. Te estamos escuchando. Cristi. Parece A lo que ya mejor no tiene Cristi no nos retorno. escucha. No escucho, Cristi. Bueno, vamos a seguir. Mientras tanto, le pedimos a Cristi que debe ser su audio. Entonces, ¿le parece que Dayana se presente? Hola. ¿Me Hola. escuchan? Ya, mi nombre es Dayana Tarifeño, soy originaria de Rancagua, pero vivo en Ancud hace un poco más de 2 años. Soy de profesión kinesióloga y apasionada y practicante de danza hace un poco más de 12 años. Y estoy metiéndome hace poquito en esto de la gestión cultural yo creo que un poco por necesidad también, de más espacios para mí, necesidad para mí de más espacios de formación, de más espacios de difusión de la danza acá en el territorio. Eso. Súper, muchas gracias por la presentación. Seguimos con Fran. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, hola a todos, yo soy Francisca Vargas, soy periodista. Vivo en Puerto Varas, trabajo en una fundación acá en Puerto Varas. Bueno, yo estudié periodismo en Santiago y dentro de las cosas que me hizo volver fue como tener la posibilidad de agarrar todo lo que había aprendido para poder traspasarlo acá en mi región. Y que también un poco es como la motivación que tengo ahora con este diploma. Muchas gracias, Fran. Manuel. Después Lorena y después Natalie. Manuel. Sí, hola,
Soy Manuel Moraga, vengo trabajando en gestión cultural hace más de 20 años, trabajé 15 años en la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, principalmente en la Biblioteca Regional, donde tuve a cargo la extensión cultural. Soy actor, poeta y cuentacuentos, y ahora estamos con unos compañeros levantando un espacio cultural en Puerto Montt, en la población Bellavista, que se llama Casa Teatro, que está cedido por la municipalidad a la agrupación de actores de Puerto Montt. Muy bien, muchas gracias Manuel por la presentación, muy interesante. ¿Seguía entonces, Natalie? Lorena estaba primero y después... Lorena, perdón, Lorena. Okay. Hola, buen día. Lorena Pérez Aros acá, yo soy de Osorno, soy artista visual, mi pasión es la pintura, trabajo también en el programa PRICE como arte terapeuta, ligada también al arte visual, y especialmente en la parte artística estoy enamorada de trabajar con las comunidades indígenas y las comunidades urbanas también, las asociaciones, a través del arte. El sentido que tengo de estar acá en el diplomado es justamente acceder un poco más a herramientas de gestión, que me he dado cuenta a través de las lecturas y los ensayos, que soy como una gestora innata sin saberlo. Entonces es como para ordenarme un poco más y llevar todo este conocimiento a las comunidades. Siento que hay mucha necesidad en ellas de poder expresar las emociones y sus conexiones con la naturaleza, que también ese tema me apasiona, y también poder ser una guía útil en este sentido en relación a los proyectos, porque sin este tipo de información es muy poco lo que se puede hacer para que las comunidades puedan tener acceso a ello. Entonces, para mí es relevante también. Y eso, entusiasmadísima de ver qué pasa en el diplomado y qué cosas van a suceder, a materializarse en relación a lo que se pueda en esa función. Gracias. Muchas gracias, Lorena. Ahora sí, Natalie. Hola a todas y todos, soy Natalie Sánchez Cárdenas, administradora pública de profesión. Trabajo van a ser 2 años más o menos que trabajo en Balmaceda Arte Joven. Nací en Santiago, pero ya hace 12 años más o menos que vivo en Puerto Montt. Como que no sé qué hay conmigo, que algo me amarra acá, no lo entiendo, y estoy muy contenta también de participar de estar en el diplomado y profesionalizarme en el área de la gestión cultural. Gracias, muchas gracias. Va a venir ahora Paola, Patricia y Sonia, en ese orden, por favor. Está feminizado el espacio a todo esto, ¿eh? Hola a todos, bueno, mi nombre es Paola, soy de profesión antropóloga, trabajo hace 7 años ya en la Municipalidad de Puerto Montt, desde que crearon un programa de patrimonio en la municipalidad, y probablemente sin darme cuenta he trabajado todos estos años en gestión cultural sin ponerle el nombre. Y trabajé, bueno, como dije, en patrimonio, ese es como mi fuerte, trabajé en la declaratoria de un barrio acá del barrio Puerto, y ahora se está trabajando para realizar un plan de gestión en ese barrio. Y por eso me metí a este curso, quiero incorporar esas herramientas y para también hacer gestión cultural, que ahora que lo entiendo, se pueda dinamizar ese barrio. Eso, muchas gracias. Gracias. ¿Seguimos entonces? Creo que yo. Sí. Bueno, buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Patricia García, yo soy argentina, pero adoptada acá en Chiloé, ya desde el año 91 que vivo en Chiloé, así que más de la mitad de mi vida en Chiloé. ¿En qué parte? Vivo en Dalcahue, pero trabajo en la municipalidad de Curacao de Vélez. Así que yo creo que ya me moriré acá en Chiloé porque no me voy más. Bueno, escuchándolos a todos los compañeros y compañeras, yo creo que, bueno, toda mi vida estuve ligada al deporte y desde hace 16 años que yo me desempeñaba en la Municipalidad de Curacao en el área del deporte. Desde el año 2018 recién que asumí en cultura y me considero totalmente en pañales con el tema cultural. Claro que no me había dado cuenta hasta cuando me tocó a mí
subvertir cómo se venía trabajando en cultura en Curacao. Y bueno, esa fue la motivación principal para comenzar a prepararme, comenzar a adquirir herramientas anexas a lo que es mi profesión, que es técnico en administración de empresas. Toda la parte administrativa la tengo, pero me falta todo el resto. Así que por eso estoy y feliz de estar aquí. Gracias, muchas gracias. Sonia, creo que venía. Sí. Hola, buenos días. Soy Sonia Muñoz. Soy, como decía en el chat, nacida, criada y malcriada en Ancud, aquí en el archipiélago hermoso de Chiloé. Soy socióloga de profesión, pero llevo muchos años trabajando en programas sociales, ¿ya? Y desde 2016-2017 más o menos empecé a armar proyectos de fondar para vincular el fomento del libro y la lectura e investigaciones respecto del territorio. Y luego llegué a trabajar como coordinadora cultural en la Corporación Cultural Municipal de Ancud. Y en ese espacio, una vez un artista me dijo, ¡oye, qué bueno que la Corporación de Ancud contrató una proyectista! Entonces ahí yo quedé como, en realidad mi rol es hacer proyectos, y no, pues. Entonces ahí me empecé a acercar al concepto de gestión cultural y me empecé a identificar más como con esa disciplina, que no es solamente el tema de hacer proyectos, sino que como en el sentido de gestionar comunidad y cultura, y usar los proyectos como una herramienta para eso. Entonces, quería contar como eso que me pasó y que me movió un poco en términos conceptuales lo que había, como esta idea de cuál es el rol de uno en el territorio. Y bueno, desde entonces, hoy en día ya no estoy en la Corporación Cultural de Ancud, pero sí he continuado gestionando, haciendo gestión cultural desde distintos espacios, desde la asesoría, la investigación, y levantando distintos proyectos que tienen que ver sobre todo con el archipiélago, con territorios rurales, y pensar sobre todo la insularidad. Súper, muchas gracias. Veo que no tengo que hacer la clase, ya está todo listo, ¿no? Todos ustedes ya lo tienen conceptualizado. Está de más. Va a ser un buen momento para encontrarnos y compartir miradas. Bueno, ahora vamos con Vanessa, Víctor y Jessica. Vale, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Vanessa Álvarez, soy periodista de profesión, comenzando una carrera de escritora. Y nada, me interesa mucho la gestión cultural, en específico me metí a esto como para poder ayudar a la comunidad de Huillinco, que es donde crecí, que están súper potentes levantando proyectos y quieren generar un espacio, un centro cultural, pero está todo muy enfocado a crear el evento, la actividad que sea para el turista, y me parece que tenemos que salir un poco de eso, y nada, quiero aportar allí con un pequeño plan piloto, un plan de gestión cultural para mi querido pueblo Huillinco. Eso. Muy bien, pensando ahí como gestora, pensando en el plan, ¿no? El macro, el proceso, la amplitud, la visión, el proyecto político, como le llamo yo, del gestor o de la gestora. Bueno, veamos con Víctor ahora una presentación. Entiendo, Víctor, que no has podido ingresar a la plataforma. Cuéntanos un poco tu experiencia también para ver cómo lo abordamos como equipo. Sí, ahora entré. Bueno, saludarlas a todas y a todos. Mi nombre es Víctor Bamón de Brintrup, soy de Ancud. Tengo el agrado de conocer a varias personas acá. Hasta hace un año formé parte del equipo del Museo Regional de Ancud como encargado del área de educación, pero casi toda mi vida he estado ligado fundamentalmente a las organizaciones sociales. Soy dirigente nacional de una organización que lucha por la recuperación del agua, y también soy parte de la Coordinadora Nacional por la Dignidad de la Pesca Artesanal, donde hemos levantado distintas iniciativas con organizaciones territoriales fundamentalmente para relevar el patrimonio y también la cultura de Chiloé, la cultura de Bordemar. Y en eso he estado hace un montón de años, y hoy día creo que el diplomado puede
servir para poder proyectar también esos nuevos conocimientos hacia los territorios, que es mi preocupación fundamental. Soy profe de historia, estoy terminando un magíster en gestión pública y eso. Oye, Víctor, ¿y no pudiste entrar a la plataforma previamente? Solo la alcancé a ver, pero no había podido ingresar. Ahora ya Sí, la puedo. el equipo estaba preocupado por ti porque te había tratado de ubicar. Así que Diego ahí contacten como teléfono para que tengan la coordinación necesaria con Víctor y le puedan orientar para que pueda desarrollar normalmente el diploma. Vale, Víctor, muchas gracias. Así que Diego Gracias. ahí recomendado. ¿Y Jessica? Hola a todos y a todas. Soy Jessica Contreras Águila. Bueno, nací en Futaleufú y actualmente estoy trabajando como docente de la Escuela Roberto White acá en la comuna de Palena. Bien alejado estamos en el otro lado de Chile, por decirlo así. Y pucha, yo considero el momento de postular, yo siempre estoy como al otro lado de la vereda de los proyectos. O sea, yo soy como que la persona que estoy, la tramoya, por decirlo así, la que estoy ayudándole a mi amiga que, no sé, porque mi amiga Bernardita Hurtado, ella me invitó a esta actividad. Me dijo, vamos, tú puedes, porque tú siempre estás al lado ayudándome, haciéndome esto, ayudándome en esto. Yo creo que tú serías capaz de lograr que nuestra comuna sea más conocida a través de proyectos y poder formar redes con todos los que están aquí conversando. Y como trabajo en la escuela, considero que el motor fundamental de todo esto son los niños. O sea, nosotros nuestra cultura tenemos que llevarla a ellos, porque ellos son el futuro de Chile, ¿verdad? Entonces yo creo que, y considero que esto es un gran desafío para mí, porque yo veo que todos ustedes están así como, tienen muchas cosas y yo me siento así como prácticamente en pañales, así como diciendo, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero vamos, o sea, yo creo que entre todos nos podemos ayudar y de verdad necesitaré mucho de ustedes, porque ustedes son los que saben, más que yo, creo, no sé, porque yo como les digo, siempre he trabajado como en el otro lado de la vereda de la cultura. Me desempeño, sí, haciendo talleres de folclore, talleres de identidad, no sé, como trabajando con los niños, recopilando datos de acá de Palena, y eso, más que nada. Espero que sea un aporte para ustedes también. Lo vas a hacer, Jessica. En esta clase partimos que todos saben que el conocimiento es información aplicada en contexto y momento. Por lo tanto, no sirve per se, ¿no? Sirve como para ser aplicado en función del problema que tengamos. Y así trabajamos en gestión cultural. Trabajamos en base a problemas. Nos gustan los problemas. Nos gusta buscar problemas porque nos ocupamos de ellos. Porque si esos problemas no aparecen es que no tenemos proyecto político, o sea, no tenemos un horizonte al cual aspirar. Los problemas son situaciones que van surgiendo que entorpecen tu accionar, y tu accionar se construye a partir de la visión que uno pueda tener con respecto a un fenómeno, a una comunidad, a un territorio. Entonces, lo primero que me parece a mí que es importante es relevar eso. Así que, y además es un proceso, como ya lo hemos visto en los contenidos que están expuestos tanto en el apunte del profesor como en los textos complementarios y obligatorios, involucra un trabajo como eminentemente colaborativo, ¿no? Donde hay distintos saberes puestos a disposición para poder llevar a un objetivo común. El trabajo del gestor o la gestora es cómo puedes tomar esos saberes y ponerlos en un proceso en el cual todos se sientan partícipes, protagonistas, participantes, y al mismo tiempo que retribuya, ¿no? Tanto los objetivos personales como colectivos. Así que creo que me falta todavía personas, si no lo logro identificar en el listado, así que las personas que falten, por favor, preséntense ahora. ¿Sí? Cristi, ¿quieres terminar con tu presentación? A ver. Ahora sí. Todo nuevo. Buenos días, chicas y chicos. Mi nombre es Cristina Méndez. Soy encargada de cultura de la Municipalidad de Quellón. Adoptada en Quellón hace 10 años, casi 11, nacida en Santiago, y me vine a trabajar en otra área y me enamoré de la cultura chilota. Pisé esta tierra y me enamoré sin antes ni siquiera haber escuchado mucho el nombre de sus comunas, así que
llevo casi 11 años tratando de recopilar la mayor cantidad de información y absorber conocimientos de toda la gente que he tenido la posibilidad de conocer. Me gusta indagar en las personas mayores y soy podría decir de alguna forma, una obsesionada en rescatar la identidad cultural local. Mi principal motivación de este diplomado, primero, es generar lazos y redes de apoyo, porque nuestra gestión, para mí, el éxito es el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo, y estoy súper contenta de ver caras conocidas. Estamos todos en la misma parada, Jessica, todos tenemos un área del cual no conocemos nada, y estas instancias nos sirven mucho para retroalimentarnos, también un poco para confiar en nuestros conocimientos, potenciarlos y recuperar también nuestra confianza en nuestro trabajo y de alguna forma validar la pasión que tenemos por ser emprendedores culturales, como lo decía la profesora en la charla inicial. Así es que estoy súper nerviosa también. Creo que hay muchas cosas que nosotros no manejamos, y tener colegas y compañeros de diferentes áreas nos va a entregar un proceso súper enriquecedor. Me siento súper satisfecha del lugar al que represento, y espero que estos conocimientos los pueda transmitir a la mayor cantidad de dirigentes de diferentes organizaciones culturales de la comuna, lo que eso nos va a permitir a nosotros adquirir una gestión a través de recursos. Creo que una gran falencia de las organizaciones de nuestro territorio precisamente es la gestión de ellos mismos. Entonces, como decía Sonia, para que nosotros no seamos vistos como unos proyectistas, sino más bien como unos compañeros de trabajo y hacer un trabajo colaborativo, nuestra misión también es que nuestras organizaciones tengan la capacidad de gestionar por sí solos y no creer que nuestras institucionalidades son parte de, digámoslo así, como de ser el bolsillo. Así que muchas gracias. ¿Hay alguien que falte antes de seguir? Sí. Dale, Ricardo. ¿Sí? Sí. Hilda. Vamos. Ya. Mi nombre es Ricardo Barrientos. Soy diseñador gráfico de profesión de la comuna de Chaitén. Vivo en un sector costero rural bien chiquito que se llama Huil. Ahí trabajo fundamentalmente con organizaciones sociales. Entonces, la gestión que hago se basa en eso, en trabajar con organizaciones, y es un trabajo bien interesante e importante, que me gusta mucho, porque las dinámicas de las organizaciones sociales son bien diferentes a otro tipo de organizaciones. Entonces, mi gestión y mi experiencia se basa en dirigentes sociales, cómo organizar eso y trabajar con ellos. Súper. Muchas gracias, Ricardo. Hilda. Hola, buenos días. En esta mañana tan helada, pero con hartas ganas de empezar y conocerlos a todos. Estoy muy agradecida y muy contenta por haber quedado en este diplomado. Yo soy de profesión profesora de música, de formación, más que nada de formación en la vida, me hice cuentacuentos y soy cantautora infantil. Y bueno, obviamente el estímulo también que me atrae hacia esto es también todo el tema también que tiene que ver con la educación y yo lo decía, con las edades iniciales, ya que la cultura también pueda llegar, aunque yo sé que es parte también, eso es como una meta, un deber del Ministerio de Educación, pero también creo que también como gestores culturales tenemos que también aportar en esa área, porque yo siento que por mi trabajo, el trabajo que he hecho, he trabajado en distintas comunidades, con itinerancias, y siempre me he dado cuenta que es una de las áreas que a veces la cultura no llega tanto, está un poco más como a veces abandonado. Como que siempre también la cultura o los gestores o los programas culturales siempre están más dirigidos a las personas adultas, a los segmentos mayores de la sociedad. Bueno, esa es una queja, pero estoy muy contenta. Yo soy de Osorno, pero nací en Concepción, pero en realidad soy, como decía, tallada aquí en el sur.
y no podría sentirme de otra manera. En realidad creo que el lugar donde uno debería decir después donde nació es el lugar donde se formó, donde fue tallado, porque uno adquiere en realidad las características de su tierra, de lo que se alimenta del día a día. Y yo no vivo exactamente en Osorno, vivo hacia una parte rural, y también una de mis ideas y mis intenciones es traer un poco la gestión cultural, que en realidad yo creo que la he ido haciendo, yo la he ido haciendo, la he ido promoviendo, pero sin saberlo, sin tener como las herramientas, sino que es muy instintivo lo que hemos hecho como artistas, porque los artistas siempre están gestionando cosas, gestionándose uno mismo, haciendo cosas con otros artistas, pero sin tener como las herramientas técnicas. Entonces también pienso lo que me gustaría llevar con este curso, con este diplomado, es la cultura también hacia los sectores rurales, porque creo que la gente en general, todos estos procesos culturales a veces se dan como más en la ciudad, en la ciudad está como todo. Y ahora con la pandemia me he dado cuenta que como que todos quieren salir de la ciudad, buscan irse hacia lo rural, y veo que ahora estando aquí en lo rural me doy cuenta que también está muy abandonado. Falta alguien que mueva esto, que unifique, que haga lazos, que haga un trabajo colaborativo con todos estos entes que están aquí, que han escapado de la ciudad. Así es que tengo hartas expectativas, así que estoy contenta y un gusto conocerlos a todos. Muchas gracias, Hilda, por tu presentación. Creo que estamos. Si hubiese alguien, Claudio, perdona. Hola, yo presenté un poco profesor anteriormente. Soy enamorado del medio ambiente, de la educación y la cultura, también de mi señora Susana y también de mi hija Paloma. Creo que soy el más viejo, parece, del grupo. Eso me parece súper atractivo, eso me gustó. Creo que uno se rejuveniza cuando está con gente joven. Bueno, creo que uno siempre tiene que estar aprendiendo. La motivación, cuando uno trabaja en los distintos ambientes que acabo de describir, uno siempre tiene que tener un compromiso por aprender cada vez más. Y uno cuando llega más viejo se siente que sabe cada día menos. Y yo creo que eso es lo más importante, y en el tema de la cultura creo que el compromiso social con las comunidades que uno trabaja, que fui arrastrado también por mi señora, yo admiro mucho a mi señora, creo en ella me hizo sentir el valor social. Yo vengo de una profesión del medio ambiente muy distinta y he transitado hacia lo social, pero así de manera muy profunda, y gracias a mi señora. Yo creo que ella me mostró un mundo distinto. Ya la van a conocer en algún momento, y yo le agradezco a ella, pero también sentí que siempre me falta aprender mucho más, muchísimo más, y espero aprender todo lo que pueda con los profesores del diplomado y con los compañeros que tenemos aquí presentes. Esa es mi esperanza, aprender. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por la presentación. Bien, creo que ahora estamos, ¿no? Voy a... mostrar esto. ¿Qué ven? Cuéntenme qué ven. ¿Qué es lo que ven? Si hablan... La pantalla que interviene. Jamboard, la pizarra, ¿no? Eso fueron lo que hicieron ustedes. Sí, eso fue su trabajo, su gran creación original, que es parte de este mundo virtual. Entonces, bueno, esta era la pantalla como la primera pizarra de inicio. Vamos a pasar a la pizarra 2. Pasan aquí arriba, mira. Yo pasé la mía, ustedes también tienen que pasar acá, ¿ya? Entonces, aquí, dice nota adhesiva, quiero que me señalen algún elemento que les llamó la atención de los contenidos que vimos ya en la dinámica como de presentación del texto, lectura, el video. Entonces, quiero saber qué aspectos les pareció interesante, sobre cuál les gustaría como que me refiriera, o sobre qué elemento quizá le parece que requiere como una explicación mayor, o algún elemento que le haya llamado la atención y que le hizo sentido. Entonces quiero saber, como a modo general, qué elementos de los que vimos, tanto de los contenidos relacionados con la cultura, con la identidad, globalización, con las definiciones de la gestión cultural y el perfil y competencia
que se debiese tener para poder trabajar en este campo, le llamó la atención y lo podrán poner mediante una nota adhesiva en esta pizarra. ¿Le parece? Ya. Sí, profesor, nos parece. Muy bien, me encanta el ánimo. Ya. Ya podemos tener el ánimo. Sí, profe. Sí, muy bien, aquí ya. Empezamos Sí, profe. con el POSIT acá, la diversidad y solución ya, muy bien. Entonces, vamos poniendo POSIT, por favor, libremente. Profe, y si me llamaron más de una cosa la atención, puede ponerla. Obviamente, si le llamaron 3, vamos completando la pizarra con POSIT y después los vamos a ir ordenando para que vamos haciendo un análisis general. Entonces, estamos trabajando con la pizarra virtual, creando POSIT, escribiendo en esos POSIT elementos que nos parecen que son interesantes de rescatar y poner en común a partir de este encuentro. Y muy bien, ahí ya estamos apareciendo, le puedes cambiar color, los pueden ubicar en distintos lugares para que no queden tapados unos de otros, ¿sí? Bien, traten de mantener como ese tamaño para que puedan dar cabida en los distintos POSIT que vamos a crear. Entonces ya van apareciendo cosas bien interesantes, ¿no? Ah, yo no puedo poner el POSIT. ¿Perdón? Yo no puedo poner el POSIT. ¿Por qué no? No sé, no. Anota adhesiva. Ujú. ¿Nota adhesiva? Sí. Pincha. La pincho, ¿Ya? pero no me aparece ¿No te aparece por acá? nada. Mira, yo la pincho y me aparece eso. Y escribo, Claro, no, a mí no me aparece. escribo acá nuevo, y escribo guardar, y ahí aparece. Vale. Y sigue intentando. Entonces, vamos viendo. Cultura y administración. Me gustaría que fuese más específico con ese POSIT para saber específicamente a qué te refieres. La diversidad de conocimientos necesarios o útiles para gestionar la cultura, ¿sí? Entonces, ¿cómo gestionamos cultura? Ay, yo no sale lo que yo puse. Todo lo que engloba la gestión cultural, el perfil, esto lo vamos a poner acá, la cultura y la vinculación con los territorios lo vamos a poner aquí, la amplia definición de cultura lo vamos a poner aquí. Entonces debieran haber mínimo 20 POSIT. Relación entre identidad y globalización, ok. El cruce gestión cultural, acá. Gestión cultural, concepto en construcción, acá. Lo evolutivo de la cultura, lo vamos a poner acá. Perfiles de los gestores culturales, lo vamos a poner acá. Gestión cultural, concepto. Política cultural, muy interesante también, acá. Localización, el concepto de localización lo vamos a poner acá. Gestión cultural como disciplina en proceso de construcción, súper. Lugar en el que se ubica el gestor cultural, simbolizar lo político y democratizar lo simbólico. ¿Te gustó el desculturalizar la cultura? Es bacán, a mí me encanta, ¿viste? Lo vamos a poner aquí entre medio, ¿no? Quizás en esta esfera como inicial, ahí, ya. La diferencia entre los conceptos de pluri, ya, súper, acá, que quizás no era tan profundo, pero da a entender que es importante ir manejando esos conceptos, la diferencia entre la gestión cultural con fondos públicos y privados, lo vamos a poner acá. La cultura como una agenda de transformación, un agente de transformación social, lo vamos a poner aquí, quizá, entre medio de política cultural, con Beach. Voy a sacar este para que me dé espacio. La evolución de la cultura lo vamos a dejar acá. Componente de la gestión, lo vamos a dejar aquí. Características de la gestión cultural, súper. Componentes de la gestión cultural acá. Características, esto de nuevo, de la gestión cultural en Latinoamérica, súper, ya, lo vamos a poner ahí. Diversidad y evolución del concepto cultura, acá.
la evolución del rol del gestor cultural en la sociedad y los conocimientos de manera de gestión cultural, lo vamos a poner aquí. Ya me cambiaste el color. Componente de la gestión cultural acá. Quizá aquí. Ya. Política cultural. ¿Algo más? Bueno, entonces acabamos de hacer un mapa conceptual juntos, colectivo, con respecto a los principales elementos que aparecieron en el texto. Así que yo creo que así lo vamos a ir poniendo. Súper, ya. Mira qué interesante, porque creo que aquí está la síntesis de las 4 unidades prácticamente, o de las 3 unidades más, la profundidad del video, más algunos elementos complementarios como el texto de Beach, que es desculturalizar la cultura, y que lo plantearon ustedes. Es decir, un poco en este ejercicio se da cuenta, primero, que ustedes tuvieron acceso a los contenidos, segundo, que los leyeron, tercero, que los procesaron, cuarto, que los estamos poniendo en común, y estamos ahora haciendo circulación de esos conocimientos. Y ahora les pido a ustedes colaboración para que podamos hacer algunos comentarios en relación a los post-its que voy a marcar. Y quien lo escribió nos pueda referir en relación a, o profundizar, o a entregar algún detalle a lo que señaló de manera sintética en el post-it. Entonces, el primero que es evolución de la cultura. ¿Quién lo puso? ¿Quién señaló evolución de la cultura? ¿Alguien le gustaría referirse a ese? ¿Sí? Yo, Jessica Contreras. A ver, Jessica, dale, ¿qué te pasó con eso? Ese fue el primer módulo, bueno, la primera clase. Bueno, yo iba leyendo, iba dándome cuenta, iba pensando y decía, Dios, quizás la cultura, nosotros la vamos, a ver, ¿cómo te podría decir? Nunca me había puesto a pensar toda la evolución que va teniendo esta. Desde cuando tú, no sé cómo explicártelo, porque, a ver. No te preocupes, explícamelo con tus palabras. Sí, no sé, a ver, era como, ¿cómo va evolucionando esta en cuanto a nuestros saberes, a nuestras creencias, a con quién nosotros nos juntamos, cómo vamos aprendiendo, cómo vamos conociendo nuevas identidades, conociendo nuestras nuevas formas de aprender, nuevas formas de conocer, nuevas formas de, no sé cómo explicarlo, pero entonces, algo hay como un así. elemento interesante de lo que tú señalas, que tiene que ver como con, primero la evolución del concepto de cultura. Lo que vimos en el texto, que lo que hoy día entendemos como cultura, y el concepto que vamos a utilizar para la gestión cultural, es aquel concepto que de alguna manera se utiliza en las políticas culturales. Las políticas culturales, hay distintas denominaciones, ¿no? Uno podría decir, bueno, las políticas culturales son todas aquellas acciones que realiza el Estado para el logro de ciertos propósitos. Pero si uno revisa autores como Néstor García Canclini o Víctor Manuel Rodríguez, colombianos, que no sé si están señalados como dentro de la bibliografía, pero los menciono, también nos señalan ellos que las políticas culturales no solamente son las acciones que hacen el Estado, sino que también son aquellas acciones que realizan órganos de la sociedad civil, ¿no? Si uno, por ejemplo, revisa un esquema de cómo se construyen las políticas culturales, vamos a encontrar que las políticas culturales van a tener distintos, o las políticas públicas más bien, distintos momentos, distintos procesos, ¿no? ¿Cómo creen ustedes que surge una política pública? ¿Cómo el Estado decide incorporar un esfuerzo, una acción, una legislación, una institución, un instrumento legislativo, un presupuesto para poder tener un efecto sobre algún ámbito de la vida social? ¿Cómo nacen? ¿En base a necesidades? Sí. ¿Y quién pone las necesidades en el tapete? Las personas. Sí. ¿Y cómo lo hacen las personas? ¿Ah? Puede ser varias vías. El reclamo supongo que es una. El reclamo a través de sus acciones culturales. El reclamo
las Sí. necesidades de la comunidad. Claro, habitualmente pueden surgir por distintos mecanismos, pero primero es ponerlo en agenda. En agenda significa que tomen importancia. Se pueden tomar importancia a través, por ejemplo, no sé, de un movimiento callejero o un movimiento como social. Muchas veces las organizaciones de la sociedad civil son aquellas grandes precursoras de la agenda pública. Es decir, tienen que levantarse a partir de las necesidades que detectan muchas veces las organizaciones de la sociedad civil, porque el Estado no logra, no tiene esa capacidad muchas veces de poder estar diagnosticando constantemente esas necesidades. A veces se pone en agenda a partir como de ciertos grupos de interés, a partir de ciertos grupos académicos que logran levantar finalmente ciertas necesidades, estructurarlas, entregarles como un componente lógico para que luego puedan ser incorporadas por el Estado. No sé, la ley de tabaco, por ejemplo, ¿no? La ley de tabaco, la prohibición de fumar en espacio público es una ley que surge a partir del movimiento de grupos contra el tabaco, que eran grupos que hicieron lobby legislativo, ¿no? Distinto es, por ejemplo, al análisis que uno puede hacer con respecto a una ley como la gratuidad en educación superior, que ocurre a partir de manifestaciones públicas en la calle, ¿no? Entonces hay distintos mecanismos para poner en agenda pública una legislación. En el ámbito local, en el ámbito específico, por ejemplo, de una comuna, funciona de manera similar, ¿no? Primero, una comunidad tiene que tener en agenda que existe una necesidad de tipo cultural. Y para eso, quien hace gestión o gestora, si muchas veces estas necesidades surgen a partir de una experiencia particular. Es decir, yo, por ejemplo, cuando fui parte de la sala de teatro en una comunidad donde no existía el teatro, esa necesidad no iba a surgir, sino había una activación de parte de un equipo gestor, ¿no? Cuando esa comunidad siente que es una necesidad de verdad, porque se revela, ¿sí? Se revela frente a ello, se puede sumar a un segundo núcleo, que son todos aquellos que van sumándose a ese grupo de interés que hace conciencia con respecto a esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, las legislaciones sobre defensa animal, las legislaciones, bueno, aquí tenemos a una persona que estuvo trabajando en términos como defensa del agua. O sea, sobre todo, como si uno revisa cómo funcionan la idea siempre nace como desde una periferia, desde la frontera para luego ir encaminándose hacia otros espacios de adhesión más común. La agenda pública también funciona de esa misma manera. Hay distintos mecanismos, ¿no? Por lo tanto, lo que yo les quiero decir es que si uno revisa cómo se construyen las políticas públicas, está primero poner en agenda. Luego, cuando se pone en agenda y hay un consenso para tomar y abordar esa necesidad desde un instrumento de política pública, se hace un diseño. Se hace un diseño, el cual luego pasa a una fase de implementación. Muchas veces ocurre, sobre todo en el ámbito de las grandes políticas públicas, que hay una distorsión entre cómo está diseñada la política pública a cómo se implementa. De esa distorsión ocurre porque generalmente los que toman las decisiones o los que hacen el diseño no siempre están conectados cómo poder implementar esa política o con las necesidades reales, y los que implementan toman las medidas en función de sus propias necesidades como implementadores y no necesariamente con el diseño. Por lo tanto, la articulación entre la política pública es fundamental. De hecho, si uno revisa hoy día los grandes estudios que existen sobre políticas públicas, están puestas en el foco de la implementación, que es donde falla la política. O sea, hay un buen diseño de pronto, pero la implementación tiene muchas fallas de política. Por lo tanto, es ahí un espacio que es interesante para abordar, que yo se lo voy a explicar. Una vez que se implementa la política, pasa a una fase como de evaluación, en donde se sistematiza la experiencia de la política, ¿no? Y se recoge los efectos que tuvo esta política para darle continuidad o cambiarla. Muchas veces, sobre todo en los estados latinoamericanos, la evaluación de las políticas públicas no es un proceso íntegro o completo y muchas veces ni se hace, ¿no? Muchas veces está más puesta la existencia de una política por sobre otra en base como a la agenda que existe en determinado momento, ¿no? Y muchas veces nos volvemos a repetir programas o volvemos como a cambiarle el nombre o volvemos a cambiar como el sentido, pero tomamos y no tomamos elementos de lo que ya se había implementado.
Por lo tanto, aquí hay un elemento que es sumamente importante. Antes de hacer gestión cultural, yo tengo que tener un panorama general con respecto a cuáles son las políticas públicas, insisto, no solamente del Estado, sino que también las políticas de instituciones de la sociedad civil que se han implementado en un territorio. Esa identificación se llama identificación de repertorios culturales. Quien hace gestión cultural debe saber cuáles son las políticas que se han implementado y también los recursos artísticos y culturales que existen en un determinado territorio. Esa es una base, ¿no? Una base general con la cual trabajamos. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que se ha hecho, qué ha funcionado, cómo no ha funcionado, hacemos un análisis de él y al mismo tiempo sabemos con qué recursos se pueden contar para poder implementar nuevos proyectos o políticas públicas de carácter sectorial, específico y territorial. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo recursos? No solamente recursos económicos. O sea, el gestor, si uno lee el texto de Beach, por ejemplo, es bien interesante porque te plantea que tu labor como gestor o gestora, voy a decir gestora ya, el labor, ya que estamos en un ambiente más feminizado, la labor de la gestora es también una especie de curadora. ¿Mm? ¿Qué es lo que hace un curador? Pregunto. ¿Alguien sabe lo que hace una... Mira, ¿alguien sabe lo que hace un curador o curadora? Evaluar una obra. Sí, evaluar una obra. ¿Alguien más? Decir lo que está, lo que es bueno, lo que es bonito, lo que es mostrable o no, por poner, no sé, pensando como en una obra artística, pero es quien decide lo que es ¿Sí? válido o no válido, digamos. O sea, no es un crítico, ¿no? Porque el curador es finalmente quien selecciona las obras para una determinada exposición, ¿no? Era un relato. Muy interesante lo que tú señalas, porque en el fondo es una nueva obra prácticamente, ¿no? Es decir, un curador hace un relato, ¿no? Porque tiene un propósito de contar algo con un conjunto de obras que están a su disposición puestas en un determinado momento y lugar. Por ejemplo, en un museo, vamos a hablar sobre la desigualdad, y se le encarga la obra a un curador o una curadora. Toma distintas obras de artistas y las pone en un orden, en un correlato, que permite generar un nuevo proceso en términos de identificación con lo que la obra dice y con lo que quien participa de esa exposición recepciona. Entonces, desde ese lugar, desde esa figura como del curador, yo también tomo un elemento interesante que lo dice Beach, pero que se lo pongo a disposición de ustedes, de que ustedes también tienen que ser curadores o curadoras en los territorios. Es decir, para poder tener un relato hay que saber qué quiero decir. Para saber lo que quiero decir tengo que tener un proyecto político. Mi proyecto político tiene que ver con cómo imagino que va a ser ese territorio y cuáles son los contenidos, la estética, las formas, las significaciones que me interesan que circulen en ese territorio. Una obra es significado. Y un gestor necesita imaginarse un territorio lleno de significados, pero que al mismo tiempo esté articulado en procesos que le permiten ir diagnosticando los momentos del proceso en el cual está y el propósito que persigue. Por eso el proyecto es un instrumento, tal como decía alguien por ahí. El proyecto es un instrumento que tenemos que saber manejar, pero el proyecto nos permite desde su estructura tener un propósito específico para un momento específico, ¿sí? Organizar líneas, recursos y tiempos y personas y medir y evaluar los resultados. Esa es la gracia del proyecto. O sea, el proyecto, la política pública te dice, quiero un proyecto, pero quiere saber si tú tienes conciencia de que lo que vas a hacer va a tener un resultado específico y quiere al mismo tiempo saber si tienes la capacidad de poder medirlo. Pero, por ejemplo, si yo... ¿Sí? Perdón. Disculpe, en ese contexto y bueno, y llevándolo a lo personal y a lo territorial donde yo estoy, para mí ha sido de vital importancia el tema del PMC. Yo justo en estos momentos estamos en proceso de elaboración del PMC en nuestra comuna, o sea, en la comuna donde trabajo,
y para mí ha sido una herramienta de verdad fundamental porque me va a servir a mí como encargada de cultura, canalizar correctamente los recursos municipales y enfocar bien mis iniciativas al postular o al tratar de gestionar recursos de acuerdo a lo que la comunidad requiere. Pues. Sí, y es bien interesante lo que tú señalas, porque primero PMC para todos es el Plan Municipal de Cultura, que es en nuestro glosario general yo puse algunas cosas en el glosario del curso, pero ustedes podemos ir construyéndolo, ¿no? Eso sería súper interesante tener un drive del curso, ¿cachai? Donde ir compartiendo material, pero el PMC, si tú estás trabajando en un territorio, tienes que conocer el PMC, ¿no? Si tú estás trabajando en una escuela, tienes que conocer el proyecto educativo institucional, el PI, ¿sí? Si tú estás trabajando en un centro cultural, tienes que conocer el plan de gestión. O sea, son instrumentos básicos con los cuales finalmente trabajamos, nos vinculamos, nos relacionamos y en los cuales podemos acudir para quedar en procesos a más largo plazo. ¿Sí? Ahora, es bien interesante lo que tú señalas, que me voy a referir inmediatamente antes que se me olvide, porque tú dijiste, ¿el PMC me sirvió? Sí, sin duda. Me sirvió porque me va a poder responder, me va a pedir responder, me va a poder hacer responder adecuadamente a las necesidades del territorio. Ahí yo tengo un punto que relevar. Alerta, comentario políticamente incorrecto. Yo creo que la gestión cultural no solamente trabaja con necesidades, que sí, con las necesidades como de las comunidades, pero además yo creo que la gestión cultural trabaja con deseo, y ese deseo te lo da el arte, y el arte no es políticamente correcto. El arte es como nuestra metralleta, es nuestro arma, es nuestro fusil de guerra. O sea, nosotros debemos hacer cuestionar prácticas, formas de pensar, formas de entender a la cultura. O sea, también el gestor cultural torpedea la propia cultura en la cual habita. Le va quitando margen para que se reconstruya y vuelva a crear nuevas formas de significado. Entonces, ¿trabajamos con las necesidades? Sí, y eso es propio con los recursos culturales que tenemos. Pero también tenemos que ser capaces de trabajar con el arte y con un arte incómodo. Un arte que haga preguntas, que nos obligue a reflexionar y que nos obligue a dinamizar también los procesos culturales. Pongo el ejemplo. Muchas de nuestras culturas, de las cuales habitamos, imagínense que a mí, yo trabajo en el ámbito como de inclusión, y a veces me cuesta que estoy en un espacio que está ampliamente feminizado como este. Pero me cuesta, en mi lenguaje, a veces utilizar primero el lenguaje femenino. Y no, imagínense en una comunidad donde, por ejemplo, el machismo está altamente incorporado, lo que significa, o puede significar, violencia contra las mujeres, distribución desigual de tareas, posiciones de poder diferentes. Si uno lee a Foucault, el poder no es solo lo que está en el Estado, sino que el poder está señalado a partir de las relaciones mutuas que establecemos los seres humanos. Todo es una lucha de poder. Esto es una lucha de poder. Entonces, desde ese punto de vista, si yo lo entiendo como es parte de mi comunidad, por lo tanto, tengo que preservarlo, o si mi proyecto político me dice, yo estoy de acuerdo en que hombres y mujeres tengamos una situación igual, una condición igual en la sociedad, ¿lo voy a mantener o lo voy a hacer cuestionar? No todo se rescata. Lo que se rescata tiene que ver con el proyecto político que ustedes definen que es su proyecto político, junto con otros, porque esto no se hace, no es para lobos solitarios, ¿no? Entonces, ojo ahí, porque muchas veces asociamos los procesos de gestión cultural solamente como a rescate o a valorización de aspectos que son tradicionales, que sí, son elementos importantes, pero también hay que tener conciencia de que muchos de ellos son elementos que están anquilosados, que no necesariamente se tienen que conllevar porque hay elementos que son mucho más valiosos que tienen que ver con los derechos humanos. Entonces, yo no quiero imponerle una visión, les quiero invitar a reflexionar además con respecto a sus propias visiones, ¿no? Pero también
a relativizar sobre todo los fundamentos, aquellos aspectos que son como no caer como en los fundamentalismos culturales, un poco ahí, y desde ese lugar también iba mi texto. Pero bueno, interesante, gracias por el comentario, y voy a seguir como un poco con esta idea de... Sí. Dígame. Usted mencionó a Víctor Manuel Rodríguez y a otro escritor sobre las políticas culturales públicas. García Canclini. Néstor García Canclini, ¿sí? Ese. Gracias. Sí, háganme todas las preguntas, porque además vamos a tener un espacio el próximo miércoles, pero un espacio breve de 7 a 8, donde básicamente vamos a abordar la tarea. Entonces, como ven, si bien el diplomado es virtual, vamos a tener poco espacio. Entonces, bueno, voy a volver a nuestra pizarra virtual. Y yo me estaba refiriendo un poco a esto, ¿no? A la visión de la cultura, cómo se construye desde la cultura un concepto que va a ser el que va a definir de alguna manera UNESCO, porque finalmente los países que adhieren a las convenciones internacionales toman los conceptos definidos por UNESCO. ¿UNESCO qué es? Organización para la Ciencia y la Cultura. Internacional para la Ciencia y la Cultura. Independiente de la ONU, ¿cierto? Y sobre todo los que trabajamos en educación y cultura, hay una serie de documentación en UNESCO que es fundamental para la implementación de política y para fundamentar nuestros proyectos. Ahora, con respecto a lo que yo estaba diciendo, yo estaba señalando un aspecto muy interesante que tenía que ver con, mira, yo me autorrefiero, un aspecto que tenía que ver con cómo se implementa la política pública. Cuando nosotros hacemos proyectos, los proyectos son posibilidades de experimentación para levantar metodología y esa metodología transformarla en política pública permanente. O sea, si un académico o una académica hace una investigación teórica sobre un determinado fenómeno, levanta conocimiento que, en un supuesto que aplicado a la realidad, ese conocimiento puede mejorar ciertas condiciones, ¿sí? Con respecto a ese mismo fenómeno. La gestión cultural lo que levanta es conocimiento, pero desde la praxis. Es decir, implementamos un proyecto de intervención, rescatamos el saber hacer, la metodología de ese proyecto, los efectos de ese proyecto, y tenemos un saber hacer que puede ser implementado en otros territorios, que puede escalar a otra dimensión geográfica o afectar a distintos potenciales destinatarios. ¿Sí? Por lo tanto, en el ejercicio que hacemos siempre tiene que estar una dimensión que tiene que ver con el hacer, es decir, saber hacer, saber aplicar herramientas, pero también lograr sistematizar esa experiencia y darnos cuenta de cómo lo hicimos para luego comunicarlo. Por eso la comunicación es un elemento tan importante en las capacidades que tienen que tener ustedes en el ámbito de la gestión cultural. Comunicarse, saber comunicarse, identificar los distintos códigos de comunicación con los cuales ustedes se relacionan, es decir, es distinto trabajar con artistas, con cultores, con políticos, cada uno tiene sus propias formas de comunicación, por lo tanto quien hace gestión tiene que tener una lectura muy clara de esas formas de comunicación y cómo también desplegar sus dispositivos de comunicación para comunicarse adecuadamente. Por lo tanto, ¿perdón? No sé si entendí bien, pero se refería con lo anterior a que es experimental. Es experimental. Un proyecto siempre es experimental. Un proyecto, no existe una versión 2 de un proyecto, porque la realidad a la cual estuvo dirigida se cambió. Es otro el fenómeno sobre el cual actuamos. Por ejemplo, yo hago un festival de teatro, ¿sí? Y hago un proyecto sobre el festival de teatro. Yo identifico un diagnóstico, hago un diagnóstico, identifico un problema y voy a abordar ese problema. Y creo una intervención frente a ese problema, que es el festival de teatro, ¿sí? Ejecuto el festival de teatro. Ya ese diagnóstico, ya ese problema cambió cuando yo implementé una alternativa de solución y es otra realidad la que se generó
Por lo tanto, es otro proyecto con una distinción distinta al proyecto 1. Por lo tanto, el hacer el proyecto siempre va a ser una acción de carácter experimental frente a un problema determinado. Ustedes tienen que ser capaces de que esa solución, esa nueva realidad, pueda mantenerse de manera permanente en el tiempo. Porque muchas veces si uno revisa como la implementación de proyectos, no sé si le ha pasado, se hace el proyecto, muchas veces se pone el recurso y termina el proyecto y la realidad vuelve a ser la misma. Una clave para poder llevar adelante proyectos que logren sustentar nuevas realidades tiene que ver con incorporar la participación de distintos agentes culturales. Y la palabra agentes culturales es una clave. Es una clave porque es con quienes ustedes trabajan las intervenciones de carácter cultural, los proyectos culturales. ¿Quiénes son los agentes culturales? Son aquellos que movilizan la acción cultural en un territorio. Los agentes culturales, así como a modo de categoría, los podríamos ubicar en distintos ámbitos. En el ámbito público, en el ámbito asociativo, en el ámbito privado. En el ámbito público, en este repertorio cultural que los invito a hacer de sus territorios, tienen que identificar todas aquellas organismos públicos que pueden movilizar la acción cultural. Y ojo, no siempre son aquellas que están relacionadas o sectorializadas con el sector cultura. Muchas veces los agentes culturales no tienen un rótulo de acción cultural, pero sí la dimensión de la política que afectan tiene una dimensión cultural. Por ejemplo, ¿quién no podría señalar que la dimensión, no sé, un ministerio como el de medio ambiente, las políticas de medio ambiente no tienen una dimensión cultural? O las políticas de transporte no tienen una dimensión cultural. Entonces, aquí hay otro elemento que me parece que me encantaría poder desarrollarlo mucho más, pero todos entendemos que esto es marco de un diplomado, pero quiero ponerlo también para que no se vaya, que es cómo hacer para hacer gestión cultural más allá de las políticas culturales. Que una de las cosas que ha quedado demostrada en esta pandemia es que quienes están trabajando en gestión cultural abocados exclusivamente a las políticas culturales que son más bien artísticas, ¿sí?, de alguna manera tienen como ha existido una crisis del sector. Lo que yo estoy planteando acá es que lo que viene para la gestión cultural del siglo XXI tiene que ser una gestión cultural en el ámbito de las políticas públicas con dimensiones culturales. Es decir, ¿cómo hacer para trabajar y agregar plus a aquellas políticas de salud que tomen dimensiones culturales, donde un gestor o gestora trabaje directamente con quien dirige un CESFAM, para que las políticas que se implementen en la comunidad X puedan adecuarse a las características culturales de esa comunidad? ¿Eso lo sabe un médico? ¿Lo sabe una enfermera? ¿Quién es el especialista en distinguir cómo debieran adecuarse esas políticas que desarrolla un determinado CESFAM, una determinada escuela, un determinado seremía en cualquier ámbito? Yo apuesto a la construcción de binomios en distintos ámbitos, es decir, cultura de educación, cultura de transporte, cultura de salud, a explorar la dimensión política de las políticas públicas, perdón, la dimensión cultural de las políticas públicas. Creo que ese es el camino que hay que seguir en el ámbito de la gestión cultural. Es agregar valor a las otras políticas públicas. No olvidar las sectoriales, por cierto, pero no quedarse solamente en lo sectorial. Creo que desde ese lugar tenemos una amplia posibilidad de desarrollo profesional, una enorme posibilidad para las propias políticas públicas. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre esto? Sí, a mí me gustaría compartirles un poco mi experiencia como arte terapeuta. Como les mencioné, yo trabajo además en el programa de reparación Price, que está vinculado con el área de salud, y he tenido la dicha de compartir muchos talleres con los usuarios, pero también en CEFAM y otros centros de salud acá en Osorno. Entonces,
también ha sido como darme cuenta de que hay necesidad y hay recursos también que se pueden asociar a la cultura y el arte como inicio, pero estamos recién comenzando. Así que les cuento que sí se puede, eso. Súper. Para eso hay que desarrollar ciertas capacidades, ¿no? Capacidades de mirar las distintas políticas que existen, capacidad para poder ser también muy creativos a la hora de presentar distintas propuestas, capacidad para poder desarrollar trabajo asociativo y mucha imaginación y pasión, ¿no? Pero creo que es un lugar en el cual se abre, ¿no? De alguna manera la posibilidad de que gestores y gestoras se puedan integrar adecuadamente en los distintos campos de la implementación de la política. Yo creo que ahí está la base de lo que debieran ser los programas de formación también. Profesor, yo creo que para que se puedan generar igual estos binomios que usted señala en el ámbito público, es importante también que las autoridades que están en la comuna, en este caso, estén dispuestas a trabajar de esa manera, porque pasa en muchas localidades que no se da la importancia territorial en el tema cultural, entonces se tiende a dejar en una esquina la cultura y solo trabajar en parte más específicas, solo educación, solo salud, no se genera este binomio de cultura-salud o cultura-educación, hay una falta un poco ahí de cultura, por decirlo de nuevo, en cuanto a la política en este caso. Sí, coincido en el diagnóstico. Yo creo que hay dos caminos. Un camino que es como más largo, que tiene que ver con generar un corpus de evidencia tal que sea incontrarrestable, no acceder a incorporar, digamos, este tipo de enfoque, o tomarse el poder, pues, amigo. Yo creo que a nivel local, o sea, si uno revisa, no sé, lo que pasó en Bogotá a finales de los 90, en las ciudades donde las comunidades culturales o grupos de artistas o grupos de gente se han organizado y han incluso llegado como a dominar ciertas alcaldías, la transformación, por ejemplo, en Bogotá, se llevó adelante el Plan Bogotá, que a mediados de los 90, Bogotá, como todo Colombia, era una situación caótica, ¿no? Y ellos plantearon un lema que se llamaba zancadillas culturales, que significaba poner bibliotecas, centros culturales en las bajadas hacia la ciudad, por las quebradas por donde pasaba la gente, y que la gente se encontrara frecuentemente y cotidianamente con infraestructura cultural, y lograron además hacer un análisis con respecto a cómo eso influía en los indicadores sociales y tenía una franca mejoría. Entonces, creo que por sí solo no va a ocurrir. O sea, los que estamos aquí todos somos conscientes de la importancia de la cultura y los beneficios que puede tener y todos los atributos. Hay que cruzar el río y como te digo, convencer a los otros. Si no se quieren convencer, hay que tomarse el poder. Pero tomarse el poder me refiero a poder organizarse, ¿no? Organizarse desde el punto de vista también en donde las ideas culturales estén en un lugar importante dentro de cualquier agenda. Y eso es un papel que no lo van a tomar desde otro sector. ¿Profe? Sí. Te escucho. Agregar también a eso que, bueno, yo lo que creo que es fundamental la organización de la sociedad civil. O sea, y también hay una pega bien importante con las organizaciones de cómo se fortalecen, de cómo los dirigentes, en este caso, se organizan, hacen la asociatividad, y cómo también nosotros somos agentes de mediador, de organizador de este tema. Me pasa mucho, por ejemplo, con proyectos de tipo que son de corte político. Entonces, si nosotros no organizamos a las organizaciones, valga la redundancia, no se ganan los proyectos. Y esto tiene que hacerlo de alguna forma, no separado, sino que de forma conjunta. Entonces, creo que hay una labor importante de cómo fortalecemos las organizaciones con las que trabajamos. Sí, sí, o sea, mi experiencia
no les conté, pero yo fui parte de un proyecto de la de la Unión Europea que se llamó Trama, que se implementó en Chile hace algunos años atrás. Y trabajamos con varias organizaciones porque en el fondo era un proyecto de fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil, específicamente de agrupaciones artísticas. En el ámbito cultural es baja la asociatividad. Por varias razones, ¿no? Hay subsectores en particular, no sé, el gremio de los pintores o pintoras, el gremio de las escritores y escritores. Quizás la misma dinámica de creación hace que sea como un trabajo mucho más solitario y poco llano a la organización. La gente de teatro es más pro hacia la organización de carácter gremial. Entonces, en términos generales, además, la misma dinámica de financiamiento que tiene el sector cultural hace que en el fondo las dinámicas sean sumamente como competitivas más que colaborativas. Por lo tanto, y en términos generales, diría yo que la educación en Chile lo que hace es formar como individuos por sobre colectivos, ¿no? Entonces, hay varias razones que permiten como entender la dinámica en el sector cultural, si uno revisa con lo que ha pasado este año, ¿no? Pero además, donde han ocurrido casos inversos, donde a nivel local, por ejemplo, no sé, recuerdo una organización en Linares, donde estaba en riesgo la situación del río Achibueno. Quienes llevaron la batuta y estandarte en defensa del río Achibueno fueron la comunidad de artistas local. Porque eran aquellos que tenían mejor recepción también en términos de la imagen pública, pero esa experiencia de organizarse en función de la defensa particular del río les sirvió para darse cuenta que ellos podían tener incidencia en las políticas culturales locales. Por lo tanto, crearon un consejo cultural local, que eso es distinto a ir a pactar o ir a conversar de a uno con el alcalde, sino que es distinto cuando un grupo de organizaciones son aquellos que de alguna manera se ven organizados y están planteando algún proyecto de carácter más político, más largo plazo, y a partir de eso se pueden llegar a establecer formas de financiamiento local. Si uno revisa, no sé, por ejemplo, la situación de los FNDR, es una revisión que es importante que hacer. Bueno, estamos en un proceso de revisión completa de distintas formas de organización del país, pero ahí es clave la mirada que ustedes puedan tener en términos de la organización local, en términos también de la organización a nivel territorial, que ahí es muy clara, ¿no? Ahí como, por ejemplo, Chiloé se logra, desde afuera uno lo puede ver como una gran unidad, entonces donde hay muchos más elementos comunes que elementos diferenciadores entre las distintas comunas, y la experiencia indica que, no sé, por ejemplo, a nivel público, ya que algunos trabajan en órganos públicos, en el Maule, 10 comunas se organizaron, 10 comunas pequeñas, ante la supremacía de distribución del financiamiento hacia el Teatro Regional del Maule y hacia el Teatro de Curicó, pero las comunas pequeñas de 10.000, 12.000 habitantes no tenían financiamiento específico, se organizaron y crearon una red de organización de corporaciones culturales que son de las comunas y departamentos de cultura, y los cuales fueron a pelear un presupuesto al FNDR. Eso significó que el FNDR, aparte de la distribución particular que le daba a los grandes teatros, tuvo que hacer una distribución específica de esas 10 comunas que estaban organizadas. Entonces yo creo que la organización es vital y es clave, y la agenda común en ese sentido también es vital. Ahora, decir organizarse es fácil. Hacerlo es lo difícil, ¿no? Porque en esa dinámica, cuando hoy día, pues sobre todo que la red está como tan de moda, que yo tesis lo he hecho en red, es fundamental entender y empatizar con las distintas miradas que existen dentro de un organismo, dentro de una asociación de seres humanos. ¿Sí? Y cómo entender que la red tiene que ser un espacio súper generoso, pero además contributivo a los intereses tanto colectivos como individuales. No es fácil, o sea, hoy día son todos una serie de estudios que vienen a entender cómo nos organizamos los seres humanos. Y ahí es una dinámica que diría yo que tiene que ver con las habilidades transversales de quien hace gestión o gestión cultural. Es decir, hay herramientas que un diplomado como este se les va a ofrecer, pero hay una praxis
hay un conocimiento que solamente se da si ustedes hacen gestión, que lo van a poder conceptualizar e aplicar en el trabajo diario, en el trabajo cotidiano. O sea, yo conozco grandes gestores y gestoras que no pasaron por la academia. Como conozco a gente que ha estudiado toda la vida y que no va a pasar nada en materia de gestión. Entonces, es una combinación de pensar y hacer, diría yo. Ese es como el lema que les podría como entregar en términos como de, lo que yo creo hoy día que es la gestión. Tenemos mucho que crecer todavía, como no somos una disciplina. Diría yo que somos una transdisciplina que está en camino a convertirse como tal. Necesitamos corpus teórico, saber corpus conceptual. Necesitamos que ustedes puedan conceptualizar lo que hacen en sus territorios, que esa conceptualización se transforme en sistematizaciones, que compartamos esa información para ir nutriendo un campo nuevo, pero que es propio del siglo XXI, en donde no se requiere un solo conocimiento disciplinar, sino que se requiere un conjunto, además no solamente que provenga de la academia, sino que provenga de distintos lugares, en donde además podamos reconocernos y valorar todos los conocimientos y saberes que se pueden generar para aplicarlo en un proceso continuo, democrático, sólido, que persiga un horizonte de transformación social. Me detengo acá, porque son las 11:29, y aquí quiero invitarlos. Cristian, ¿prendiste tu cámara por algo? Sí, para darte el alerta. No, sí, tranquilo. Entonces, vamos a nuestra pizarra. Miren nuestra pizarra. En nuestra pizarra vamos a tener... ¿quién se pasó para acá? No, ya está bien. No, si no lo voy a arreglar. Grupo 1. Tranqui, sí, es una broma. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar ahora en la tarea. Vamos a pensar en la tarea. ¿Ya? La tarea es un verdadero desafío de la gestión cultural. Vamos a aprender la praxis, ¿no? Vamos a tomar la tarea de ustedes, tienen que identificar un problema en un territorio. Está publicada la tarea. Nos vamos a conformar en grupos de A3, ¿sí? Van a tener que organizarse rápidamente y ver cómo van a quedar comunicados. Y van a tener que trabajar en una semana en una propuesta sencilla, fácil de entender, pero que tenga lógica entre un problema y una propuesta de solución. No con detalle, una propuesta de solución que aborde ese problema, pero construido de manera grupal. Y a distancia. Ese otro elemento agregado. Entonces es guapa, porque en el fondo es, profe, sí, o sea, si somos capaces de esto, sigamos para adelante al módulo 2. No, pero es un buen desafío para iniciar, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a dividirlos en grupos. Y voy a decir, estas personas están en el grupo 1, grupo 2, grupo 3. Y ustedes se van a ir a la pizarra que les toque, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y van a planear ahí, porque los voy a dividir en salas. Y van a anotar cosas, y van a cachar un problema, van a ponerse en común, van a establecer los modos de coordinación, y cuando falten 5 minutos para las 12, 5 minutos, Cristian, 5 para las 12 termina, ¿no? ¿Cierto? Estaba programado para 1 hora y media, pero un cuarto para allá tendría que ser para poder empezar a armar la otra sesión. Máximo 10 para. Ya, máximo 10. Yo les voy a dar el aviso. 7 por 3, 21. 7, son ustedes 20. 6 por 3, 18. 7 grupos. Ya. Vamos a entrar al multiverso aquí. Grupo 1, Sonia, Vanessa, Jessica Contreras. Vayan aceptando. Cintia Flores, Dayana y Paola Gatica, grupo 2. Se van a la pizarra 2. Andrés Schaffer, Fran y Lorena Pérez, grupo 3. Cristóbal, Hilda y Manuel, grupo 4. Claudio, Patricia y Víctor, grupo 5. Brian, Cristi y Ricardo, grupo 6. Y Cristian Bucarain no. Y Natalia se va a mover al grupo 6. Listo. Voy a abrir sesión.
Tienen que aceptar. Acepten. Entren. Se van a una dimensión desconocida. Vaya. Entren. Entra Claudio, acepta. Hilda, ya, súper. Entonces quiero pedirle, y les voy a pedir a todos los que todavía no regresan porque están como pegados en el grupo, se van a acabar los segundos, pero ya están. Bueno, llegamos a nuestro fin, nos vamos a ver el miércoles. Quiero que en el chat, por favor, una sola palabra con qué se van, que signifique o que dé cuenta de la sensación, como la energía con la cual se van, con el ánimo, con qué, ¿no? Entonces, por favor, en el chat, para que eso sea el último elemento que podamos ver de cada uno de nosotros en esta sesión, y nos vamos a encontrar el próximo miércoles en este mismo lugar, Zoom, ¿sí? A las 19 horas, según lo que nos indica la plataforma. Y en el chat veo que están escribiendo, nada, aún, sí, motivado, aprendizaje, nutritivo, emocionada, ansiosa, ganas, me encanta leerles y conocerles esta vez. Nos vamos a seguir viendo en el diplomado. Y nada, ánimo, están desafiados, así que me gustaría ver el resultado de ese desafío y nos vemos en la próxima. Así que muchas gracias, que estén muy bien y mucho cuidado y cuídense con su familia. ¿Ya? Aprovechen. Ya, chao. Chao. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao. Chao, profe. Adiós. Chao. Chao, que descansen. Chao.